Juan Carlos Valverde es el presidente de la asociación Stop Impuestos Sucesiones, con el que vamos a hablar. Muy buenos días, señor Valverde. Muy buenos días. Vamos a ver. El viernes, lo digo porque tenemos aquí lo que es la denuncia, la demanda. Es decir, que el viernes pasado se admitió a trámite la Comisión Europea, donde se denuncia la discriminación que hay en las diferentes comunidades autónomas sobre el impuesto de sucesiones. ¿Es correcto? Es correcto. Vamos un paso, además, más allá. Denunciamos esa discriminación y invocamos la propia Constitución española, como hemos hecho ya una y otra vez en los tribunales españoles y hasta la presente sin respuesta alguna, y como hemos hecho también ante los organismos tanto autonómicos como nacionales de defensores del pueblo. Ante la falta de respuesta y ante la pasividad y ante el daño que estaba generando y que sigue generando este impuesto a miles de honrados ciudadanos españoles, no nos ha quedado otra que de la mano de Maite Pagaza, eurodiputada, presentar ante la Unión Europea una demanda contra el Reino de España por violar no solo los principios de la constitucionalidad españoles y por tanto el desamparo que ello genera en los ciudadanos, sino también los propios preceptos de la Unión Europea, dándose además la circunstancia de que ya Europa anteriormente había condenado al Reino de España por violar dichos preceptos, concretamente contra la libre circulación de capitales, libre elección de residencia, pero hemos seguido argumentando en esta denuncia sentencias posteriores que se han ido produciendo. Se abre una vía de esperanza para todos los afectados, porque de obtener un pronunciamiento, y ya de por sí es una gran noticia el que lo hayan afectado, porque han visto que ahí hay algo que no está bien, que España no está haciendo bien, y por tanto lo aceptan a trámite. Pues si ese pronunciamiento es favorable, como ha sucedido anteriormente en la sentencia que os acabo de invocar, o inclusive con otras como la cláusula suelo y demás, todas las familias que se vean afectadas, porque un pronunciamiento no significa una sentencia legal, sino que Europa dice esto está mal, y a partir de ahí cada ciudadano puede reclamar en base a ese pronunciamiento los tribunales nacionales. Si no le diera la razón, pues evidentemente agotarían los plazos de esos tribunales nacionales y al recurrir a Europa ya existiría ese precedente y por tanto las familias tendrían una sentencia sólida a la que agarrarse. Según la demanda, y es una cosa que me ha llamado mucho la atención, y perdóneme, en Andalucía se puede llegar a pagar hasta 3.000 euros de cuota del impuesto. En Canarias no llega a 3 euros y en Madrid a 30. Correcto. Es decir, la discriminación viene de la mano del propio impuesto en sí. El impuesto de sucesiones y donaciones fue transferido por el gobierno de Zapatero a las diferentes comunidades autónomas. En función de esa transferencia, cada comunidad, porque el Estado lo que marca es una fórmula, cada comunidad aplicaba lo que ellos llaman bonificaciones al resultado que esa fórmula daba, ¿no? ¿Qué es una bonificación? Simplemente robarte menos. O sea, si yo puedo entrar en tu casa y tengo la llave y te digo, mira, me voy a llevar parte de la cocina, alguna cosilla del salón y poco más, pero el año que viene o cuando me apetezca vuelvo a subirte y en esta ocasión me llevo todo lo demás, pues estamos hablando de un robo descarado, no estamos hablando de ninguna bonificación, es decir, un menos robo. Esa facultad legislativa de las comunidades hizo que en algunas morir pues no significase nada más que el dolor propio del momento, y en otras pues además de eso venía de regalo el añadido de que te dejaban en la más absoluta ruina económica y en una indefensión absoluta, porque una vez que se produce la mordida del impuesto ya no hay marcha atrás posible, ya lo que te queda es o pagar o perder todo lo que tienes. ¿Eso es así de claro? Eso es así de claro. En cualquier otro impuesto y en cualquier otro momento de la legislación a las personas, inclusive a los propios terroristas, fíjate, le aplican doctrinas como la norma más favorable. Han habido terroristas con las manos manchadas de sangre por asesinar niños, que por una sentencia, un parot que le llaman, invocan a esa doctrina, la doctrina parot, pues han reducido sus condenas a prácticamente testimoniales, personas que estarían de por vida en la cárcel, ¿no? Bueno, a esos terroristas les han aplicado esa ley más favorable. A las familias, en Andalucía, por ejemplo, pues hemos pasado de pagar por 275.000 euros a estar exento ese primer yo del que hablaba, que es temporal, porque eso caduca el 31 de diciembre, que lo tengamos muy claro, que no fue una modificación de la ley de financiación autonómica, como dijo el órgano consultivo, el órgano legal de la Junta, que por cierto fue cesado después por la señora presidenta, sino es algo que se acompañaba de un presupuesto y por tanto tenía la vigencia o la validez de ese presupuesto, ¿no? Pues como decía,
hemos pasado de pagar cantidades astronómicas a un menos robo, pero con una temporalidad tremenda, ¿no? O sea, es un impuesto que es demagógico y por tanto a ellos les corresponde el toma y daca con el sufrimiento que están generando. Pero me decía, y quiero recordar que la pregunta era si eso era posible, no solamente así, sino que además no tiene derecho de tanteo ni de retracto, es decir, cuando estos bienes se subastan por una décima parte de su valor y se adjudican precisamente al que tiene dinero, o sea, al que teóricamente iba a pagar el impuesto. Pero perdona que lo corte, en esa subasta yo que soy afectado no puedo... No, el derecho de tanteo y de retracto queda anulado. Es decir, poníamos anteriormente en la rueda de prensa el caso de los hermanos Pacheco, un hotel, 3 plantas en el centro de Jerez, una casa antigua habilitada como hotelito, que la valoró la Junta en 1.400.000, que esa es otra, porque los ciudadanos, hombre, yo no tengo tanto dinero, no es el dinero que usted tenga, ni las propiedades que usted tenga, es lo que se lo valore, por lo que usted va a tener que pagar, sea justo o injusto, ¿no? Pues se lo valoró la Junta en 1.400.000. Estaba aproximadamente de mercado 700.000. Nadie pujó por él, porque los hermanos no tenían ese derecho de tanto y de retracto, y se adjudicó, por ejemplo, en 188.000 euros. ¿Qué ocurrió? Se lo dieron a quien tenía esa capacidad económica para comprarlo, robándoselo al que vivía de él, porque era el negocio de su familia, pero además, como no se cubrió la deuda que pedía la Junta, cada hermano le sigue debiendo 90.000 euros. Como no pueden pagar, ¿cuál es el resultado? Todas sus cuentas embargadas, todas sus propiedades embargadas, y probablemente saldrán a subasta y las perderán. No solo lo que su padre le dejó como negocio familiar, sino inclusive lo que ellos con su esfuerzo habían logrado comprar. Bueno, y la asociación Stop Impuestos Sucesiones, me imagino que se habrá reunido con la presidenta de Andalucía. No, la asociación Stop Impuestos Sucesiones hemos pedido por activa y por pasiva que nos recibiera la señora Susana Díaz, y hasta la presente no lo ha hecho. Es más, teníamos debates públicos en Antena 3, voy a decir el medio, en el que en uno previo ya iban ellos con sus argumentos, aquello de redistribuir la riqueza, aquello de que se paga justicia, que se paga sanidad, y cuando lo fuimos desmontando uno a uno, en un cara a cara público, la actual ministra de Economía, que entonces lo era en Andalucía, nos dejó materialmente tirados. O sea, no han querido saber nada, pero no porque esos argumentos ya sean demoledores, sino porque personas como las que hoy han estado aquí afectados, es muy duro mirarle a la cara y decirle: no, yo te he quitado todo lo que es tuyo, yo te he dejado en la ruina, yo te he embargado, pero es que tú eres un daño colateral. Es decir, es que, hombre, el impuesto es justo aunque pase en casos como el tuyo, ¿no? Eso no pueden decirlo. O sea, no tienen la suficiente valentía, ni honestidad, ni capacidad moral para sentarse con los afectados, pese a que se lo hemos pedido. A partir de ahí nos hemos reunido con todo tipo de asociaciones más. Hemos hablado con todos los partidos políticos. Hemos recabado apoyos de la Cámara de Comercio, de ASAJA, de GAESCO, de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Emprendedores, de colegios profesionales como abogados, colegios profesionales de juristas y de jueces, farmacéuticos, economistas, veterinarios. Es decir, en nuestra web podréis encontrar cientos de apoyos. Bueno, pues todo eso no ha servido absolutamente para que el poder dé marcha atrás en ningún momento. ¿Y usted piensa que en los días que se avecinan serán buenos para reunirse con la presidenta de Andalucía? En los días que se avecinan, los políticos ahora parece que les ha entrado prisa por hablar de este impuesto. Evidentemente no es porque ellos tengan esa sensibilidad hacia el pueblo, que no la tienen, porque si se han tomado medidas ha sido por los cientos de miles de ciudadanos que no solo en Andalucía, sino también en Extremadura, en Valencia, en Aragón, en Asturias, se han echado a la calle reclamando justicia, ¿no? Ahora están todos diciendo que si hay que quitarlo, que si hay que quitarlo, pero ¿cuál es el grave problema? Que no nos engañemos, volvemos al principio, bonificar el impuesto es un menos robo, pero yo sigo teniendo la llave de su casa para robarla a futuro. La única solución es derogarlo, como está derogado en más de los países, en más de la mitad de los países de la Unión Europea, y en aquellos que aún lo aplican, lo hacen más como figura regularizadora, es decir, de que hay que poner los bienes del difunto a nombre de la nueva persona y todo lo demás, que como carácter impositivo. Solamente Francia, Bélgica y España lo tenían al máximo. Francia ya ha dicho que lo quita, Macron, porque atenta contra el ahorro de las familias, porque genera desinversión, porque genera desigualdad, y Bélgica pues se va a quedar junto con España con los tipos al máximo. Y ya nuestros compañeros, tanto los francófonos como los flamencos, están luchando en la Cámara Europea porque ese impuesto también se ha derogado. ¿Qué espera de esta demanda admitida a trámite en la Unión Europea? Esperamos de esta demanda, y tenemos mucha esperanza en ella, que se abra una vía de reclamación a las familias. Para entenderlo y no enfrascarnos en el tema legal, que es complicado, invocando los preceptos en los que nos basamos, podremos decir que el caso es similar a la cláusula suelo.
La Unión Europea ya le dijo al gobierno de España hace mucho tiempo que las cláusulas suelo no se aplicaban conforme derecho comunitario. El gobierno hizo lo que ha hecho siempre, miró hacia su barriga y no se movió absolutamente para nada. Fueron después los ciudadanos españoles los que fueron a los tribunales ordinarios de justicia españoles invocando esa recomendación, porque no se lleva al Reino de España a un juicio, no se lleva al gobierno a un juicio, sino que Europa dictamina lo que cree que es justo o no y lo deja ahí, invocando esa resolución de la Unión Europea, esa recomendación, diciendo que no se estaba cumpliendo el derecho comunitario. Y a partir de ahí, ¿qué hizo España? Oye, son miles las denuncias que se nos vienen encima. Si eso llega a Estrasburgo, Estrasburgo lo tiene claro, ya hay un pronunciamiento anterior y le va a dar la razón a los ciudadanos. Por tanto, vamos a ir de buenos en la película, vamos a eliminarlo, vamos a decir que nos hemos dado cuenta de lo que estaba sucediendo y que vamos a adoptar las medidas. Eso es lo de siempre. Solamente el miedo al voto, solamente el miedo a perder su poltrona y solamente el miedo a la reacción ciudadana es lo que va a hacer moverse. En tanto eso no se produce, para ellos simplemente somos vacas lecheras a las que hay que ordeñar. El dolor humano les importa 5. Ellos están bien blindados, por no hablar de ahí los ministros, como te decía antes, que ya tienen sus sociedades patrimoniales, es decir, que no van a pagar cuando le dejen esto a sus hijos, ni van a pagar ahora como deberían de tributar, pero siguen diciendo que hay que hacer justicia y demás. Podríamos hablar también de lo para lo que lo dejamos para un próximo programa. Lo vamos a dejar para un próximo. ¿Qué le decimos a todas estas personas que se encuentran afectadas en Andalucía sobre el impuesto de sucesiones? Que recurran, que vayan a los tribunales, que hagan valer sus derechos, que se dirijan a nuestra propia asociación, la tenemos detrás, nuestra página web, que tenemos correos electrónicos para poder hacer frente común, para poder apoyarlo. Tenemos despachos de letrados, de juristas que están a disposición de todos los afectados para asesorarles y para decirles qué camino deben de seguir. Ten en cuenta que cuando se produce el impuesto es cuando alguien fallece, es decir, el momento en el que estás más débil psicológicamente, y creemos que eso es algo que nos ha pasado a nosotros porque nos ha tocado, pues porque sí, y no nos damos cuenta de que somos uno de muchos, uno de tantos, y que esa unión es la que tiene que obligar a que los poderes públicos recapaciten. Entonces hay que protestar, hay que lanzarse a la calle cuando sacan manifestaciones, hay que apoyar todos los actos. Si no lo hacemos, si todos y cada uno de los españoles, de los andaluces, no nos movilizamos, evidentemente no esperemos que lo hagan los señores del gobierno, porque ni se les espera la justicia por parte de ellos, ni nosotros tampoco tenemos que darle cuenta. Juan Carlos Valverde, presidente de la asociación Stop Impuestos y Sucesiones de Andalucía y vicepresidente, me ha dicho, de FENCI, la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones. O sea, que lo suyo es el impuesto. Nosotros vivimos por y para acabar con esta injusticia, y agradeceros a vosotros que nos deis la oportunidad de demostrar una vez más a la opinión pública la realidad que quieren ocultar y que quieren acallar a través de los medios que, afortunadamente, no como vosotros, están apesebrados para el gobierno y para sus poderes políticos. No, gracias a usted por tener la deferencia de, después de comparecer ante los medios de comunicación, tener un ratito para atender nuestras preguntas y dar solución y aportar lo que podamos aportar. Siempre habéis estado con nosotros, habéis hecho caso, os habéis hecho eco no solo de esta, sino de otras muchas necesidades públicas, y sois una referencia en el sector de lo que es la reivindicación social y la lucha por la justicia. Muchísimas gracias. A vosotros.